hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Con los acordes y el canto de la vuelta de obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy, 23 de abril, damos comienzo al programa 326 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 326, que corresponde al sábado 23 de abril. Como es nuestra costumbre, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque, destinado a los temas de política internacional, arranca con el informe que prepara Hernán Pereira y luego le sigue el del Yemen, que es el título para el día de hoy del informe que prepara Fernando Isa sobre temas de Palestina y Medio Oriente, y nos entrega entonces la primera parte del informe del Yemen. Le sigue el equipo de Ahí Les Va, trayendo una historia de los últimos años sobre el gas y petróleo ruso. Hacemos entonces un pequeño paréntesis para informar sobre otras de nuestros medios de comunicación y encaramos entonces el segundo bloque, iniciándolo con la mirada poética de José Mujic, que se va a referir a los temas del río Paraná, diciendo que el río es vida. A continuación, la columna de Aquí Folklore de Rolly Sampieri, que hoy nos presenta a los idiomas originarios y su relación con el castellano. Seguidamente, la columna Comentando Libros de Mónica Nasif nos trae a Don Quijote. Y finalmente, para cerrar el bloque y el programa, Marcos Estuobra, con su columna Detrás de un tango, nos presenta a Homero Mansi. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si iniciás tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy colaborador de Obligados a Volver desde hace unos años. Obviamente que sigue en primera plana de la situación internacional la guerra en Ucrania. Rusia anunció que terminó su ofensiva en la ciudad de Mariupol
que la tomaron definitivamente, reconocen, eso sí, que queda un pequeño bolsón en un establecimiento metalúrgico muy importante que hay, donde aparentemente hay alrededor de 2.000 efectivos ucranianos, entre ellos 1.000 del famoso batallón nazi o nazifascista Azov, que está acusado de graves crímenes de lesa humanidad en contra de la población del Donbass, de la región de donde se declararon dos repúblicas independientes de Ucrania que fueron reconocidas por Rusia en el inicio del conflicto. El tema es que el gobierno de Zelensky dice que son alrededor de 1.600 militares, de los cuales 2.000 militares, perdón, de los cuales 400 están heridos y que están refugiados en un viejo, no tanto, sino en una fábrica metalúrgica, un establecimiento metalúrgico muy grande, muy importante, que data de la época de, de la Unión Soviética y que estaba en plena producción antes del comienzo de la guerra. Tiene un conjunto importante de subterráneos, de instalaciones subterráneas, esta fábrica, y allí están metidas estas tropas resistiendo y algunos civiles, y esto hace que Rusia haya dicho que no vale la pena arriesgar la vida de muchos de sus soldados, sino que los van a terminar atrapando por el cerco alimentario, falta de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Zelensky reconoció que la situación de esta gente desesperada, pero han salido a decir que bueno, que Rusia no logró su objetivo de tomar definitivamente Mariupol, etcétera, etcétera. Bueno, toda la guerra informativa que se desarrolla y que ya conocemos. El presidente Biden, por otra parte, ha dicho que heroicamente resisten allí las tropas ucranianas, y tuvo elogios para este batallón famoso, el Azov, que en realidad no merece ningún elogio por ninguna de sus condiciones. Ahora han largado otra información que fue apoyada por el gobierno de Ucrania, donde dicen que de los territorios que va tomando Rusia, ellos dejan comandos que van a matar a los soldados rusos que puedan y a los colaboracionistas ucranianos. Dicen que es una especie de Mossad ucraniano lo que tienen organizado. Bueno, todo esto no hago más que repetir información que están largando los medios internacionales, los medios de la derecha internacional. Es decir, que la información no puede ser objetada, por lo menos desde ese lado. No se sabe a dónde va a terminar la guerra. Aparentemente Rusia lo que quiere ahora es asegurarse el control de la península de Crimea, toda la franja costera del Mar Negro, como una continuidad de su territorio. Hay que recordar que tomó esa zona que pertenecía tradicionalmente a Ucrania en 2014, en una guerra relámpago que hubo, y había quedado abastecida por mar, porque no tenía comunicación terrestre con el resto del territorio ruso. Allí había grandes instalaciones de la Marina rusa, y bueno, la sigue habiendo, y ahora va a quedar comunicada por tierra con estas repúblicas que se integran al territorio ruso de la zona del Donbass, y esto le da, bueno, una cuestión geopolítica importante a los rusos. De todas maneras va a quedar una relación con lo que quede de Ucrania absolutamente deteriorada, y vaya a saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Entre tanto, aquí en la Argentina hay una gran campaña para conseguir ayuda humanitaria para Ucrania. Se han fletado incluso aviones con gran apoyo de personajes importantes de los medios y del mundo del espectáculo, vinculados al macrismo y a la derecha local. Están tomando la cuestión de la guerra como una profundización de la grieta, tratando de hacer aparecer al kirchnerismo como aliado de los rusos. En fin,
otra forma de utilizar la política internacional para la cosa chiquita interna, ¿no? Sin darse cuenta que el destino nacional está íntimamente vinculado a la soberanía del país, sea cual sea el color ideológico de los ciudadanos. Pero bueno, dejémoslo ahí. A la oligarquía solo le interesa el desguace y la obtención de réditos individuales, monetarios sobre todo, y réditos materiales, y no le interesa a la patria, esto ya lo sabemos por larga experiencia. Se juega en Europa también otro partido importante mañana domingo, la elección en Francia. Aparentemente lleva todas las de ganar y salió airoso del debate televisivo con el presidente Macron, con la candidata del Frente Nacional, la candidata ultraderechista Marine Le Pen. Marine Le Pen se mostró insegura, desconocedora de temas importantes, vaciló mucho porque ella apoyaba muy fervientemente a Putin antes de la guerra y a partir de la declaración de la guerra tuvo vacilaciones importantes y ahora medio que no sabía cómo hacer en el debate televisivo para no quedar enganchada del lado de Rusia, porque parece ser que en Francia es una causa muy poco popular la de Rusia. El tema es que hay un 22% de votantes que eligieron a la izquierda. ¿A dónde se van a inclinar? Recordemos, Macron obtuvo en la primera vuelta 27%, 24% Le Pen y 22% la izquierda, una izquierda dura, no el Partido Socialista, que apenas sacó el 1 y pico por ciento de los votos, casi firmando su certificado de defunción. Es decir, la izquierda de Mélenchon. Mélenchon ha pedido que por favor voten a cualquiera, pero no a Le Pen. Pero sin embargo hay un sector, dicen las encuestas, que votaría por Le Pen. Y hay mucha resistencia a votar por Macron. Está la represión a los chalecos amarillos durante la gestión de Macron y una política que siempre se ha definido hacia la derecha. Y esto no parece ser del gusto del electorado de izquierda. De todas maneras, las encuestas le están dando casi 10 puntos de ventaja a Macron y es muy probable que gane la elección. Pero de todas maneras hay que esperar. Esto es como el partido de fútbol. Puede haber mucho pronóstico, pero hay que jugarlo, ¿no? En América Latina, entre tanto, sigue muy inestable la situación de Pedro Castillo en Perú. Yo diría que su suerte está echada a la larga o a la corta. Es muy difícil que se mantenga en el gobierno. Lo van a destituir. En realidad Perú se comió 5 presidentes en 4 años a través de esta prerrogativa que tiene el Congreso con la Cámara de Diputados, en realidad unicameral, con 2/3 de los votos decreta la inhabilidad moral del presidente o la traición a la patria, que es peor todavía, y han sacado a 4 presidentes en 5 años. Castillo sería el quinto. No lo han dejado gobernar, no tiene un año en el gobierno y le han cambiado el gabinete 4 veces, porque no se lo votan, no le dan el voto de confianza que requiere la Constitución peruana. Es una situación realmente triste para Perú, que sin embargo y curiosamente la economía peruana no se ha deteriorado. No hay una alta inflación, hay más inflación que antes, pero no es alta. No es alta incluso para los estándares peruanos. Y siguen las inversiones, hay flujo de capital internacional hacia Perú que venía con éxitos. Digamos, Perú estaba en el camino de ser otro modelo a la chilena, ¿no? El ejemplo para la región. Pero bueno, esta es el mapa de hoy de nuestra América Latina. Sigue la situación en Brasil tensándose, camino a la elección que será en el mes de octubre. Y habrá que ver cómo termina ese proceso, si Lula vuelve al Palacio de Plan Alto o no.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Fernando Izas, soy del segmento Palestina y Medio Oriente de Política Internacional y hoy vamos a hacer nuestra primera entrega dedicada a la República del Yemen. Oficialmente es la República del Yemen, es un país bicontinental situado en Oriente Próximo. Su parte asiática está situada en la zona del Mashrek, al sur de la península de Arabia, rodeada por el mar Arábigo, el Golfo de Adén y el Mar Rojo. La isla de Socotra está en la plataforma continental africana, con una población que ronda los 30 millones de habitantes. No hay un censo oficial, dada la enorme invasión que sufre Yemen a manos de una coalición internacional comandada por la OTAN, Arabia Saudita, Israel y seguramente algunos otros terroristas internacionales que ante la derrota infligida por el gobierno sirio han ido corriendo su campo de acción. Yemen, como tantos pueblos y países de la zona, padecieron al Imperio Otomano y posteriormente, en este caso, a los británicos. La actual república surgió en 1990 tras la unificación de la República Árabe de Yemen en el norte y la República Popular Democrática de Yemen en el sur. El norte alcanzó la independencia en 1918 con la partición del Imperio Otomano, mientras que los británicos mantuvieron el control en el sur del país hasta 1967, cuando nació la República Yemen del Sur. Los dos países se unificaron formalmente como la República de Yemen en 1990. Un movimiento secesionista en el sur fue rápidamente disipado en una guerra civil en 1994, y en el año 2000 Yemen y Arabia Saudita acordaron la delimitación definitiva de sus fronteras. Los límites territoriales que tiene el país a partir de esta unificación es al norte el Reino de Arabia Saudita, al sur con el Océano Índico o Mar de Arabia, al oeste con el Mar Rojo y al este con el Sultanato de Omán. La división administrativa de la República desde el año 2004 está dividido en 20 regiones. Sanaa, la capital, Al-Baida, Abian, Adén, la ex capital de Yemen del Sur, antes de la unificación, y Al-Jauf, entre otras. El principal sostén económico del país son las reservas de hidrocarburos, el principal, diría, recurso económico. Más del 80% de las exportaciones que tienen Yemen son las reservas de hidrocarburos. Significan aproximadamente entre el 65 y el 70% de los ingresos que tiene el país, aunque en realidad, comparada con otros grandes productores, las reservas de Yemen son relativamente escasas. Computan con mucha discrepancia algunas fuentes alrededor de 3.000 millones de barriles frente a los 101.500 millones de Kuwait, por ejemplo, o de los 97.800 millones de barriles de los Emiratos Árabes Unidos. Estos números, como ya veníamos viendo en otras entregas y con otros países de la zona, no convierten a la sociedad yemení en una
en un pueblo con un gran superávit per cápita en el mundo. Al contrario, es el país más pobre y más empobrecido de la región, particularmente del Golfo y en el mar Arábigo. Y para poder entender la crisis que está viviendo, es menester saber quién es quién en Yemen. Tenemos por un lado un movimiento de liberación, un partido político que además actúa como un ejército de resistencia a la invasión extranjera, que es el movimiento de hutíes, llamado también Ansar Allah, los partidarios de Dios, que más conocidos políticamente como los hutíes, forman parte de una de las credenciales sectarias, tribales y de clan. Son confesionales saidíes, rama del Islam chiita, que profesa algo más de la tercera parte de la población yemení, y están liderados por la familia Al-Houthi, de la que toman de allí su nombre. Surgieron a principios de la década de los 90 como movimiento político religioso en la gobernación norteña de Saada, feudo del clan tribal, y en el año 2004 se declararon en rebelión contra el gobierno central, que en 2009 desató contra ellos una gran operación bélica sin conseguir derrotarlos. Los rebeldes hutíes son un movimiento de resistencia que evidentemente nació en oposición a la influencia importantísima de Arabia Saudita en la década de los 80, una influencia también religiosa por parte de la dinastía Saud, y que está adherida a la rama del Islam chiita conocida como saidismo. Esto es según un informe del año 2019 de la International Crisis Group. El grupo está compuesto entre 180.000 y 200.000 hombres con acceso a armamento. Otro de los actores principales, decíamos, para tratar de dibujar un mapa de quién es quién en el Yemen, está el presidente Abdel Rabo Mansur Hadi. En realidad, delegó sus poderes irreversiblemente el 7 de abril de 2022, hace muy pocos días, en un mensaje por la televisión de un día jueves a la mañana, de acuerdo a las últimas conversaciones de paz celebradas en Riad, Arabia Saudita. Conformó, dice Mansur Hadi, un nuevo consejo para gobernar el país inmenso en un conflicto con rebeldes hutíes, informó la prensa estatal. Este consejo está conformado por 8 miembros y será dirigido por Rashid Al-Alimi, antiguo ministro del Interior y asesor del hasta ahora presidente. Aunque algunos analistas dudaban del resultado de estas negociaciones ante la ausencia de los rebeldes, el anuncio de este jueves hace intuir que el bando progubernamental estará unido en futuras conversaciones. Hay un analista internacional especialista en Yemen, Peter Salisbury, también del grupo International Crisis Group, tuiteó con relación a esta noticia que expresa la prensa gubernamental. Dice: la formación de este consejo representa el giro más relevante en los trabajos internos del bloque anti-hutí desde el inicio de la guerra. Realmente una mirada certera
sobre manejo de este juego de ajedrez que se da en un Yemen devastado. Las raíces del conflicto se remontan a la unificación del Yemen por Ali Abdullah Saleh en los años 90, quien pudo permanecer en el poder hasta el año 2011 porque basó el régimen en un triunvirato entre él y dos de las tribus políticas más poderosas de Yemen, la familia Ali Mohsen y Al-Ahmar. Llegamos hasta acá con los primeros actores que creemos están comprometidos con lo que está sucediendo y con lo que va a suceder de aquí en adelante en la República del Yemen. Vamos a dejar para una segunda entrega, no sin antes recordarles de que es un país que, si bien no es de los más ricos en reserva de gas y de petróleo en la región, es un país que está al borde de la crisis humanitaria, padeciendo su población la mayor hambruna que se conozca en pleno siglo XXI. La mayoría de la población que está sufriendo hambre en una tierra tan rica en reservas propias son los niños al borde de la desnutrición infantil. Por supuesto, vamos a seguir, decía, en una segunda entrega. Agradezco, como siempre, a las compañeras y los compañeros de Obligados a Volver. Gracias y buena semana. Estados Unidos está dispuesto a sustituir a Rusia como principal suministrador de gas de la Unión Europea, pero en geopolítica, como en la vida, una cosa es querer y otra muy distinta, poder. O como dice la frase, deseos no empreñan. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, el gas y el petróleo rusos se han convertido en un tema obsesivo para Washington, pero en realidad esa obsesión viene desde antes, y no solo desde el gasoducto Nord Stream 2, desde antes, bastante antes. Desde la presidencia de Reagan, escuché por ahí. No va desencaminado, pero fue antes, mucho antes. ¿Escuché desde los tiempos de JFK? Correcto. Y perdonen si hoy amanecí refranero, pero de aquellos vientos, estas tempestades. Para ponernos en contexto, situémonos en 1948, cuando la Guerra Fría comienza a tomar forma. Ante el temor de la Casa Blanca a que el comunismo soviético avance en la Europa de posguerra, el gobierno de Harry Truman restringe la exportación de materiales y equipos estratégicos a la URSS y los países socialistas de Europa del Este. Sin embargo, para mediados del siglo XX, los hidrocarburos de Rusia no eran todavía un tema que quitara el sueño a Washington. En aquellos años, Europa Occidental apenas consumía petróleo y gas de la URSS. Así que esa industria no fue objetivo central de las sanciones de Estados Unidos, aunque faltaba poco para que lo fueran. Porque en 1960 comenzaron las obras del oleoducto Druzhba, que significa amistad en ruso, gigantesca obra que uniría los yacimientos petrolíferos soviéticos con Europa del Este y del Oeste. El gobierno de John Fitzgerald Kennedy trató de obstaculizar el avance del proyecto mediante un embargo sobre la venta de tuberías de gran diámetro a Moscú, boicot que fue secundado parcialmente, aunque a regañadientes y con fricciones, por algunos países europeos. Sin embargo, las sanciones solo produjeron un pequeño retraso y el oleoducto comenzó a operar en 1964. Además, el embargo hizo que los países a los que Washington buscaba bloquear fortalecieran sus industrias ante las trabas occidentales. Las tuberías fueron fabricadas en la Unión Soviética y Polonia, las juntas y uniones en Checoslovaquia, las bombas en la Alemania del Este, y Hungría se hizo cargo de los equipos de automatización y comunicaciones. No se extrañen si todo esto les da una sensación así como de déjà vu, a mí también me pasa. El oleoducto Druzhba sigue siendo el más grande del mundo, con casi 9.000 kilómetros de longitud, y actualmente bombea aproximadamente 1,5 millones de barriles de petróleo por día hacia Polonia, Alemania, Letonia, Lituania y Ucrania, entre otros. Y si Kennedy tuvo pesadillas con la amistad, lo que le dio urticaria a Reagan fue la hermandad.
Porque a inicios de los 80 la Unión Soviética comenzó a construir un gasoducto con ese nombre, Bratstvo, Hermandad en ruso. La obra uniría yacimientos gasíferos soviéticos con países como Francia, Alemania, Italia o España. Según las estimaciones del momento, en menos de una década, Hermandad duplicaría las importaciones de gas soviético en Europa occidental. La administración Reagan no tardó en reaccionar y en 1981 prohibió las ventas de alta tecnología de hidrocarburos a la URSS y amplió la lista de artículos de esa industria que requerían permisos especiales para ser exportados. Aunque hoy parezca difícil de creer, en aquella ocasión, Europa Occidental se negó a seguir la estrategia sancionadora de Washington, como lo oyen. Es más, a mediados del año siguiente, los gobiernos de la RFA, Francia, Gran Bretaña e Italia declararon ilegales las sanciones estadounidenses en sus territorios, para así apoyar sus respectivas industrias nacionales. Inconcebiblemente inconcebible en la actualidad, ¿verdad? Eran otros tiempos, definitivamente. A pesar de los palos en la rueda que metió Washington, el gasoducto Hermandad fue finalmente terminado en 1984 y todavía hoy juega un papel fundamental en el suministro de gas ruso a Europa y en la economía interna de Ucrania, ya que la atraviesa de este a oeste y Kiev cobra por ese derecho de tránsito. Y no es poco, entre 1.000 y 2.000 millones de dólares anuales. El doble fracaso de la Casa Blanca a la hora de torpedear los acuerdos en materia de hidrocarburos entre la Unión Soviética y Europa Occidental no pasó desapercibido para analistas y políticos de aquellos años. En 1982, George Bull, quien había sido alto funcionario de las administraciones de Kennedy y Johnson, habló de hipocresía, autoengaño y una asombrosa ignorancia del pasado para referirse a la política de Washington de aplicar sanciones con el objeto de evitar acuerdos entre europeos y soviéticos en materia energética. Una asombrosa ignorancia del pasado. Recuerden esa frase porque volveremos sobre ella. 5 años después, en 1987, un joven con un prometedor futuro político y diplomático por delante, escribió un libro sobre las consecuencias que tuvieron las sanciones del gobierno estadounidense contra el gasoducto Hermandad. No les digo ya mismo el nombre del autor porque se van a caer de la silla y prefiero darles tiempo para que se preparen. En un rato les cuento. En el texto, titulado elocuentemente como Aliado contra Aliado, su autor concluía, y cito textualmente, afirmando que el embargo estadounidense resultó ser más una sanción contra Estados Unidos y nuestros aliados europeos que contra la Unión Soviética. Contundente, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que 2 veces la Casa Blanca intentó impedir el tránsito de hidrocarburos de Moscú a Europa Occidental y en las 2 no solo fracasó en sus objetivos, sino que causó más daños a sí mismo y a sus aliados que a sus rivales, cuando se le presentó una tercera oportunidad, no la dejó pasar. Para entonces ya no existía la Unión Soviética, pero ¿y qué con eso? Quien se empeña en tropezar varias veces con la misma piedra no le importa si cambió de color. Porque esa fue precisamente la política de Washington, tanto con Trump como con Biden, contra el gasoducto ruso Nord Stream 2. Sancionar a las empresas no ya solo rusas, sino también alemanas y de otras nacionalidades que participaban en la construcción. Tema al que dedicamos un completo video en su momento, por cierto. Sin embargo, y por tercera vez, a pesar de todas las maniobras políticas y financieras de la Casa Blanca contra un proyecto de hidrocarburos ruso en Europa Occidental, la obra se completó hasta la última tuerca y quedó lista para operar. ¿Y adivinan quién apoyó y participó activamente en esas sanciones contra Nord Stream 2, incluso firmándolas? Anthony Blinken. ¿Y quién es Anthony Blinken? Ya sé que saben que es el secretario de Estado de Estados Unidos. Pero además de eso, es el autor del libro que les comentamos antes. Aquel profético texto que advertía de la inutilidad de las sanciones de Washington y de su efecto boomerang contra sus autores. O dicho de otra manera, el joven Anthony tratando de disuadir al Anthony sexagenario, en vano por lo visto. Y así es como llegamos a febrero de 2022, cuando Rusia inicia su ofensiva militar en Ucrania y en pocos días se convierte en el país más sancionado del mundo, con especial énfasis en su línea de flotación financiera, pero también en sus exportaciones de petróleo y gas. Y es en este escenario que Washington ve por fin la oportunidad perfecta para cumplir ese sueño largamente postergado que no pudieron hacer realidad ni JFK con Druzhba, ni Reagan con Bratstvo, ni Trump ni Biden con Nord Stream 2. Sacar a Rusia del mercado europeo de hidrocarburos y ocupar, en la mayor medida de sus posibilidades, ese espacio, que es, al fin y al cabo, de lo que siempre se trató todo esto. En estos días, Biden y Ursula von der Leyen anunciaron que Estados Unidos aumentaría significativamente el surtido de gas licuado a la Unión Europea, hasta llevarlo a un total de 15 billones de metros cúbicos para finales de año.
La noticia fue presentada en los titulares de los grandes medios con bastante optimismo. Sin embargo, esa cifra, de alcanzarse, ya que fue anunciada como objetivo ideal, apenas supondría el 10% del total de gas que Rusia suministró a Europa Occidental durante 2021. El gas ruso representa altísimas cuotas de consumo en varios países europeos. En algunos de ellos, como Finlandia y las repúblicas bálticas, todo el gas que se consume proviene de Rusia. En naciones más pobladas, como por ejemplo Alemania y Polonia, el porcentaje también es muy elevado. Y mientras Rusia teje nuevas alianzas con China y potencias emergentes, los precios del gas, la electricidad, la gasolina, los alimentos y los fertilizantes se disparan en todo el mundo, acompañados de una incipiente escasez, con especial énfasis en los países que con mayor entusiasmo apoyan y aplican sanciones internacionales como práctica política y diplomática rutinaria. Ayer, hoy y siempre, porque son básicamente los mismos quienes reinciden una y otra vez en esa asombrosa ignorancia del pasado que denunciaba George Ball hace ya 40 años. Dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y qué decir ya de quienes, conociéndola perfectamente, la repiten igual. Obligados a volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Hola, estimados oyentes, acá estamos nuevamente en Obligados a Volver, en el espacio Mirada Poética, con José Mujic, quien les habla. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos, que es la movilización convocada por la Mesa de Coordinación por la Soberanía del Río Paraná, que tiene lugar este miércoles, que tuvo lugar este miércoles, 20 de abril, y esta movilización por la derogación del decreto 949 y la puesta en marcha del Canal Magdalena, que tiene que ser llevada a cabo. El tema con el que trataremos de ver en esta emisión es cómo acompañar de manera poética y con una movida artística esta lucha por la soberanía del Paraná. Estamos tratando de tomar una iniciativa, una convocatoria, el Río es Vida, una movilización artística y poética por la defensa de la soberanía del río Paraná. E insistamos, río Paraná, no hidrovía, ¿no?
como se la ha llamado últimamente, se la ha llamado hidrovía de manera desencarnada, y el río Paraná es el río Paraná, no es una autorruta para sacar mercaderías como lo simboliza hidrovía, sino que el río Paraná es vida. Y decimos que es vida, primero la vida, pese a todo, pese a los adoradores del becerro de oro, pese a los que inmolan humanidad en el altar de las finanzas, pese a los que ven el río como una hidrovía pavimentada de divisas, primero la vida. Sábaros y dorados reflejando el sol en sus escamas, pescadores que conocen el idioma del silencio, pueblos costeros que duermen arrullados por tus aguas. El río es vida, amores crecidos a tu vera, poemas, cantos, danzas que se elevan de tus costas. Amigos, mateadas, asados, chipá y tortas fritas, arrancando jugos y memoria al fluir del tiempo. Ese es nuestro río. Por eso tratamos de hacer esta movida artística y poética para acompañar la lucha por la soberanía del Paraná. Porque al pueblo lo que es del pueblo, digamos las cosas de manera sencilla, con palabras de carne y hueso, no con fórmulas deshidratadas, de contratos perimidos o decretos de cortes de injusticia suprema. El pueblo sabe de qué se trata. Se la llevan con acoplado, la plata, el dinero producido por la explotación de las aguas. La frontera es un colador por donde pasa lo que quieren. La pobreza es de nosotros, las divisas son ajenas. Repetimos, al pueblo lo que es del pueblo. Debe cesar la concesión a una empresa privada. Deben retornar a la sociedad argentina y a sus territorios productivos los beneficios debidos. Porque sabemos que hay camiones que no se pesan, hay retenciones que no se pagan. Por eso esta lucha es importante, la lucha por la recuperación y el control del río Paraná. Por eso, para acompañar las diversas campañas iniciadas por la recuperación y control del río Paraná, convocamos esta movilización artística y poética permanente. Comencemos ya con cantos, música, danza, poesía, teatro, fotografía, artes plásticas diversas, que todas las expresiones artísticas confluyan y se expresen bajo el lema El río es vida. Yo creo que acá lo mejor para hablar de en qué podemos contribuir, un pequeño ejemplo está en el poema de un gran poeta litoraleño, un gran poeta originario de Paraná, Juan L. Ortiz, le dicen, normalmente lo conocemos por tal, la L es de Laurentino, Juan Laurentino Ortiz, que nos dejó un poema fabuloso que dice: fui al río y lo sentía, cerca de mí, enfrente de mí, las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo. Sentir que decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. Era yo el que regresaba en la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí. El río corría en mí, con sus orillas trémulas de sueños, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer. Y suspiraban en mí los árboles, y el sendero, y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río. Por eso es importante que desarrollemos esta movilización, este acompañamiento artístico y poético en la lucha por la defensa del Paraná. Y les dejo otra canción que forma parte de nuestro patrimonio cultural litoraleño, una canción que todos ustedes habrán escuchado, con letra de Miguel Brascó y música de Ariel Ramírez, Agua y Sol del Paraná.
por el río Paraná, aguas arriba navego, el sol quema como fuego en la siesta litoral, bordeando el Camalotal, Pacú, Surubí, Dorado, van navegando a mi lado por el río Paraná. La canoa lenta va, hiriendo el pecho del río, sauce triste, ceibo mío, en sus orillas está. Azul el jacarandá, aromó sus ramas de oro, derramando su tesoro sobre el río que se va. El agua me ha de llevar, nadie sabe hasta qué puerto. Hay solo un destino cierto, la pampa amarga del mar. Viejo río Paraná, aguas marrones y bravas, y en lo alto crestonadas no terminan de silbar. Tristeza me da el ceibal, sangrando sobre el verano, si parecemos hermanos en el modo de llorar. Ya mi canción se me va, aguas abajo del río, mientras sigo mi destino remontando el Paraná. Río arriba, río va, contra la oscura corriente, agua y sol sobre mi frente, agua y sol del Paraná. Queridos oyentes, les dejo esta mirada poética sobre el río, sobre las aguas, sobre nuestro querido Paraná. Ya volveremos a hablar sobre el tema, ya volveremos a escuchar sobre la movida poética y artística El Río es Vida. Un saludo y hasta la próxima en Mirada Poética en Obligados de Volver. Hola, soy Rolly Sampieri y para el programa Obligados a Volver y en su espacio Aquí Folclore, hoy nos vamos a referir al tema de las lenguas originarias y su relación con el castellano a partir precisamente de la conquista de América. Si tenemos en cuenta que aquel 12 de octubre de 1492, cuando Colón toca tierra en el Caribe, en el Mar de las Antillas, ahí se encuentra con los taínos, que fueron los primeros habitantes de este continente nuestro, que al decir de los quichuas se llamaba Aviala, y toma contacto. Y entonces él, a partir de su libro de bitácora, va escribiendo y al principio describía los objetos o las actitudes de estos habitantes de estas tierras, con lo cual se complejizaba. Pero a los 20 días aproximadamente ya escribió directamente usando la fonética que tenían estas palabras que decían estos originarios, y así apareció la palabra canoa, que fue la primer palabra que le aporta el continente americano al castellano. A partir de ahí, bueno, es historia conocida, pero vale recordar que cuando Colón llega a América, en estas partes del mundo se hablaban casi 125 idiomas distintos, entre los que sobresalían precisamente el taíno, que era de las Grandes Antillas, que pertenecía a la familia del Arahuaca, de donde provienen las palabras batata, patata, batea, cacique, caníbal, canoa, carey, guayacán, hamaca, huracán, iguana, maíz, maní, tabaco, entre otras. También estaba el náhuatl, que era la lengua de los aztecas, que nos aportaron aguacate, cacao, coyote, chicle, chocolate, hule, petaca, tamal, tiza, tomate, etc. Todas esas tienen ese origen, el náhuatl. También de la familia tupí guaraní podemos rescatar ananá, jaguar, mandioca, maraca, ombú, petunia, tapioca, tapir, tucán, etcétera, etcétera. Y dejo para el último el quichua. ¿Por qué? Bueno, por mi condición de santiagueño, me toca muy de cerca. ¿Por qué? Bueno, porque el quichua, de la mano de los españoles, allá por el año 1543, o sea, Diego de Rojas y sus capitanes Gutiérrez y Heredia, además de Catalina de Enciso, que fue la primera mujer blanca que pisó
lo que hoy es el territorio del Tucumán, tomando esto Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago, La Rioja, Córdoba, una región enorme que se denominaba el Tucumán. Catalina de Enciso fue la primera mujer blanca que pisó estas tierras. Pero decía, de la mano de la expedición de Diego de Roja, que venía a su vez acompañado de muchísimos, te diría de cientos, casi miles de yanaconas, realmente era una expedición bilingüe. ¿Y esto qué aportó? Bueno, esa expedición que fracasa en principio, pero esos yanaconas se quedan en el territorio santiagueño con todas sus costumbres, con todo su idioma y fundamentalmente con toda su sabiduría, porque eran civilizaciones más avanzadas que las que había por estos lares. Y se terminan quedando, y el quichua que traían desde el Cusco se termina asentando en tierra santiagueña. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Ese castellano que traían los conquistadores, junto con este quichua que traían los yanaconas, que pertenecían a la misma expedición, por lo tanto era una expedición bilingüe, como decía, nunca perdieron su identidad. Ni el quichua dejó de ser quichua, ni el castellano dejó de ser castellano. Por lo tanto, convivieron y se hibridaron mutuamente al punto tal que hoy, después de casi 500 años, después de 500 años, hoy tenemos, en el caso de Santiago del Estero y de casi todo el NOA, que se habla un castellano que se denomina dialectal, porque no llega a ser un dialecto. Lo que sí se transformó en un dialecto fue el quichua santiagueño, precisamente por esta hibridación del castellano y también por la influencia de otros idiomas que preexistían a la llegada del quichua en ese territorio. Ese quichua santiagueño es un dialecto del quechua que se habla en el Cusco. Tiene mucha similitud, pero tiene algunas diferencias. Y entonces, ese castellano dialectal se asentó en Santiago. Pero durante la época de la conquista y luego posterior de la colonia, y fundamentalmente cuando se habilita el puerto de Buenos Aires después de la fundación por parte de Juan de Garay en 1580, y se abre el camino al Perú con lo que se denominó el comercio de mulas, o sea, todo ese sistema de transporte que había a estas partes de la Argentina, o sea, la capital federal, que era territorio querandí y que ya estaba conquistado por los españoles, comenzaron a llegar un montón de gente que venía de aquel lugar y empezó a traer con ellos el quichua. Y de ahí es que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en la capital federal, en el uso corriente y cotidiano, un montón de palabras que son quichuas, que la gente no se da cuenta porque no conoce la etimología, sabe lo que significa, pero no sabe de dónde proviene. Es el caso de pucho, por ejemplo, el pucho del cigarrillo. Pucho quiere decir pedacito en quichua. O tenemos la calle Cuchacucho, o tenemos la calle Ayacucho, o tenemos la palabra pampa, que es un espacio inmenso y abierto que también es originado por esos trabajadores que venían con ese comercio de mula, y estamos hablando del siglo XIV, o sea, a partir de 1580 en adelante, siglo XV, que también en el Martín Fierro se manifiesta con ese lenguaje gauchesco que también venía hibridado por los indígenas locales y se mezclaban toda la terminología. Y es así que hay un montón de palabras de quichua que se usan aquí diaria y cotidianamente sin que se sepa la etimología. Pero bueno, en posteriores programas seguiremos desarrollando este tema que es muy apasionante, toda vez que es el origen de la manera, de las tonadas, fundamentalmente de los giros idiomáticos que tenemos. No todo es castellano, no todo es el italiano con los inmigrantes, sino también está el aporte de todos nuestros originarios. Amigos, será hasta la próxima y les deseo, que tengan un buen sábado. Buenas tardes, otra vez un encuentro, un poco ahora comentando un tipo de literatura para desembocar en algo que
yo amo, adoro y tengo en la cabecera de mi cama, que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Siempre fui un poco práctica, bastante soñadora y huidiza en lo que concierne a quedarme pegada a la realidad concreta, un poco como el protagonista de esta novela. Construí mi propio universo a través de mis lecturas, pero claro, luego ya con otras responsabilidades tuve que ir dando lugar a que mis pies se plantaran en la tierra. Sin embargo, ese rinconcito etéreo, fantástico y cálido nunca se fue. Permanece y es el que me impulsa a seguir creando en cualquier terreno que sea. Me inspira. ¿En qué consiste ese mundo para mí? 3 palabras: castillos, caballeros y magia. En el medio, sin embargo, se filtraron otras lecturas, distintas, pero siempre había un héroe en el centro o una heroína en el centro que convocara todo ese universo. Pero mi corazón seguía siempre mis caballeros justicieros. Así conocí y leí a Ivanhoe de Walter Scott y toqué el cielo con las manos. Todo lo que cayera dentro de esos límites formaba parte de mi planeta. Buscaba con ansias novelas que me llevaran hacia aventuras maravillosas, castillos, y aún no conocía a Tolkien, ni hablar por supuesto de Harry Potter, que aparecería muchos años más tarde. El cine iba también por ese mismo camino los sábados a la tarde. Aún hoy, mientras escribo estas líneas, lo sigo prefiriendo. Muchos años después, con ese bagaje, comencé un camino, algo que había elegido por la existencia de mi mundo encantado, y fueron las llamadas novelas de caballería. Y acá quería llegar. Las novelas de caballería son el motivo primordial de que Don Quijote enloqueciera entre comillas siempre, ¿no? De tanto leer, creyó que esas lecturas formaban parte del mundo real. Entonces, como no podía ser de otra manera, Don Quijote sale al mundo como un caballero andante. Esto es en el terreno de lo argumental. Por supuesto que si nos quedamos acá, empobrecemos mucho la lectura. Este caballero tenía una monomanía de leer estos libros, pero en realidad lo que él salió a buscar fue justicia. La justicia para el desvalido, la justicia para la mujer. Y a esto me voy a referir un poquito cuando hablo del Quijote, familiarmente llamado el Quijote. La mujer ocupa un lugar importantísimo dentro de la novela. La pastora Marcela, Dorotea, Lucinda, Leandra, son todos nombres que andan pululando por el primero y el segundo Quijote. Mujeres que imponen o quieren imponer, no imponer, pero destacar su ser, destacar su desarrollo e impedir que sean tomadas como objeto por el género masculino. Más allá de esto, también Don Quijote sale a proteger a los pobres y humildes, sale a proteger a para los cuales la justicia no es un camino viable, y él trata de arreglar este camino de justicia para aquellos que están en peores condiciones. Por supuesto que el mundo se le ríe, es decir, se le ríe por un lado, lo deja reflexionando por el otro, abriéndole camino a esa posibilidad de desfacer entuertos, como dice él, ¿no? De arreglar lo que está mal, lo que para su óptica está mal. ¿Y por qué hablo de Don Quijote hoy? Porque mañana es el Día del Idioma. Y
hoy, 22 de abril, se conmemora un nuevo aniversario de la muerte del gran Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, que sufrió mucho durante su vida, pero fue un prolífico escritor, desde las novelas, desde la novela pastoril, la Galatea, hasta pequeños relatos llamados novelas ejemplares, pero su gran obra, indudablemente, fue El Quijote. Obra clásica, obra que tiene una lectura para todas las épocas, una obra que nos dice a todos todo a través del tiempo, una obra que fue traducida a montones de idiomas, muchos, muchísimos, impensables, inclusive dentro de la variedad de lenguas. Si bien la novela escrita en 1600, salió a la luz en 1605 su primera parte y en 1615 su segunda parte, al comienzo pareciera ser un poco dificultosa porque es un castellano del siglo XVII, uno inmediatamente se pone enseguida, se mete enseguida en ese universo quijotesco para compartir las aventuras de Don Quijote y de su infaltable y fiel amigo Sancho Panza. Don Quijote y Sancho cabalgan las rutas, los caminos, teniendo estas aventuras, siendo testigos de historias amorosas en su mayoría, a veces interviniendo ellos para arreglar la cuestión, a veces no, a veces siendo meros testigos, como por ejemplo en la historia del cautivo, el relato que está dentro del Quijote de 1615, un relato que de alguna manera es un poco autobiográfico porque habla de alguien que estuvo cautivo por los turcos, siendo que Cervantes mismo sufrió este cautiverio, sufrió el cautiverio a manos de los turcos en Argel, estuvo 5 años, y esta historia del cautivo un poco describe esa prisión que el mismo Cervantes sufrió. Recomendar que lean El Quijote, bueno, sería algo que yo creo que la mayoría de la gente tendría que hacerlo porque en realidad es un libro que enseña. Es un libro que enseña para la vida práctica. Es un libro que nos muestra tanto la hermosura de la bondad como la vileza de la maldad. Los dos puntos extremos están en este libro. La fidelidad de una amistad como la que tuvo Sancho, un pobre campesino ignorante, pero que cree en su señor, que cree en el Quijote, que cree en Alonso Quijano, devenido en Don Quijote de la Mancha, y que cree lo fundamental es que cree en los valores que Don Quijote manifiesta. Asombrosamente, en esta España del siglo XVII, una España atravesada por el poder del dinero, por el poder de monarquías despóticas, por una iglesia que no tiene miramientos, por una cultura rodeada de lo religioso, y por una España que también fue muy dura con los moros, con los judíos. Si bien en el Quijote Cervantes no se mete demasiado, pero debo reconocer que con el tema de los moros sí, tanto en la primera parte como en la segunda, es muy interesante la perspectiva, porque Cervantes de alguna manera a través del Quijote se pone en la piel de esta gente desterrada, que necesita encontrar su lugar, porque en España no son musulmanes, son moros. Ahora volver a su tierra tampoco es una opción, porque tampoco los consideran moros. Entonces es algo muy, muy triste, muy angustiante.
De la cuestión judía no, en el Quijote no se habla, sí se habla de la cuestión mora. Pero bueno, es un abanico de, digamos, de ver, asomarse a la España de la época. Se los recomiendo sinceramente que lo lean. Y bueno, se conmemora mañana, en el Día del Idioma, por la muerte de Cervantes y por otro grande también, se recuerda el aniversario, que es William Shakespeare. Así que bueno, dos autores absolutamente vitales y absolutamente clásicos y que nos dicen en todas las épocas algo. Bueno, mi nombre es Mónica Nassif y me encantó compartir esto con ustedes y los espero en el próximo encuentro. En estos días en que la justicia está en el tapete y recordando también la fecha en la que se nos fue un hombre militante y poeta del campo nacional y popular, en estos días se enfermó y se murió, un hombre que no resistió el academicismo leguleyo y que luchó por una justicia muy real y cotidiana, además de la justicia social como ideal. Homero Mansi, vivió tan solo 43 años, pero le bastaron para dejar entre nosotros una huella perdurable que el paso del tiempo agiganta. Para uno fue ante todo un militante comprometido con las luchas de su tiempo. Para todos, el genial poeta del tango, contándose alguna de sus letras como las más sublimes del género. Para sus amigos como Arturo Jaureche, el inspirador de muchos de sus trayectos, el tipo que les abrió la cabeza con su mirada irigoyenista, antiimperialista y a favor de las causas populares. Arduo es resumir en breves líneas la vida arrolladora y tempestiva de Mansi, que nació en Anatuya, en Santiago del Estero, el 1 de noviembre de 1907. Sus padres, Luis Mansione y Ángela Prestera, se habían trasladado a la provincia para probar suerte en las actividades rurales. En pocos años volvieron al barrio de Boedo, en la capital, pero en Homero siempre estaría presente en su arte y en sus escritos políticos la provincia natal. Su militancia política empieza en el secundario, como caudillo en la 8ª parroquia de la capital y más tarde como militante universitario en la Facultad de Derecho a la que ingresa en 1926. Por eso estas cosas que se atan con la justicia, ¿no? Y en los años de la campaña electoral del 1928, que llevaba por segunda vez a Irigoyen a la presidencia, quedó luego desilusionado por el academicismo de estos estudios, ¿no? Y algo escribió en aquel momento que dice: abandoné los libros y me hice luchador. No supe hacer distingos entre el verbo y el gesto. Peleando por la idea sin sombra de interés, volví a la convivencia de la barriada. Dejé perder la gloria de mi destino grande. Tomé la calle angosta y le canté a la luna. Y la gente del barrio se detuvo a escucharme. Ese era Homero Mansi, que participa también del Partido Reformista de centro izquierda y en la fundación del grupo Vanguardia Radical. Por estos años comienza una entrañable amistad con Jaureche, quien siempre reconoció que fue Mansi el que le hizo comprender el fondo revolucionario que aquel veía vigente en el pensamiento del viejo caudillo. Hay muchos avatares que siguen esta historia, pero avanzando en el tiempo y ya contrariados por los caminos que tomaba la dirección alvearista del radicalismo, Mansi, Jaureche, Manuel Ortiz Pereira y otros jóvenes irigoyenistas organizaban una fuerza de orientación radical de la joven Argentina, lo que se llamó Forja, que se convierte en una tribuna de denuncia de la dominación del Imperio Británico y de la subordinación argentina a los intereses británicos.
Bueno, Mansi será uno de los pensadores e ideólogos más importantes del grupo. En apoyo de esto, Aníbal Faure, un historiador, rescata 3 de sus discursos. Uno, que es En Forja, se llama, afirmaba: la rebeldía argentina, lo decía por la izquierda del momento, no podía favorecer los planes de las derechas, cosa que hoy también muchas veces se repite. Y también decía en ese discurso que hay que comprender que la forma de curar ese mal es tomando el problema en forma integral e intransigente y sin ceder. ¿Por qué? Porque no hay puntos de contactos entre la traición y el verdadero anhelo de justicia argentina. Es decir, justicia es la única manera de hacerlo de una manera revolucionaria. Es que el ascenso de Perón dividió a los militantes de Forja. Mansi se mantiene en las líneas intransigentes del partido con la idea de que el radicalismo debía apoyar a Perón. En 1947, debido a una entrevista que tiene el movimiento radical revolucionario con el general Perón, Mansi después es expulsado del partido. Entonces, Mansi contraataca con un discurso en Radio Belgrano conocido como Tablas de Sangre del Radicalismo, donde dice: Perón es el reconductor de la obra inconclusa de Hipólito Yrigoyen. Los correligionarios, después de oírnos, podrán juzgar nuestra conducta. Cuando nos vean prestar nuestro asentimiento a la política de justicia social, de reivindicación económica y financiera, de soberanía nacional, quienes nos tildan de opositores se darán cuenta que se equivocan. Quienes nos tildan de oficialistas también. No somos ni oficialistas ni opositores, somos revolucionarios. Bueno, la justicia no siempre estuvo del lado de los de abajo, evidentemente. Y por el contrario se establecieron como esta justicia, como la corte, son una corte, y se alejaron de las historias irresueltas del pueblo por estas cosas que el mismo pueblo le quitó la seriedad y les cantó temas populares. Los tangueros, algunos se llaman Ave Negra, por ejemplo, que hay 2 temas que se llaman Ave Negra, y uno de ellos tiene letra y es digno de escucharla para sacarles ese halo de justicia a esta justicia que solo usan el poder a su favor. Y en esta última época se han ganado la descalificación completa hasta que el pueblo seguramente los pueda algún día elegir directamente. Para terminar con algo más risueño, los versos de Gagliardi, hay unos versos que son hermosos y que hablan de una sola estrofa. Señor juez de la sentencia que entiende el merengue mío, a ver si me arregla el lío y me peina la condena. Francamente, me da pena de que un hombre como Usía se meta en la vida mía, siendo una cosa privada. Total, por esa pavada que hice los otros días. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados.
Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Mujeres luchando, es codo a codo el deber, soportando el mismo fuego, antes muertos que ceder, soportando el mismo fuego, antes muertos que ceder. Pasará, pasará, río arriba el obligado pasará, volverá, volverá, y en quebracho quedará, volverá, volverá, y en quebracho quedará.